El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con la memoria obligatoria, con la fiesta de San Jerónimo, nosotros como Iglesia Cristiana Católica concluimos este mes dedicado a las Sagradas Escrituras. No con ello quiere decir que es el único tiempo en el cual en nuestra iglesia nos podemos dedicar al estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, precisamente el mes de septiembre es conocido como el mes de las Sagradas Escrituras en nuestra Madre la Iglesia por la fiesta que hoy estamos celebrando. Y es que San Jerónimo es un santo de la Iglesia que vivió entre los años 374 al 420, final del siglo IV, iniciando el siglo V. Y cuando nosotros, queridos hermanos y hermanas, por gracia de Dios, por bendición de nuestro Padre Celestial, podemos celebrar la memoria o la fiesta de un santo, ojalá en nuestro corazón y en nuestra mente se active el deseo de santidad. Cada vez que haya una fiesta de un santo, que celebremos la Santa Eucaristía, que se haga ese realce, como mínimo a mí me quede: yo también quiero ser santo o santa. Que eso nos quede como motivación, como enseñanza, como ejemplo, será una gran ayuda para nosotros en nuestra vida, precisamente de seguimiento al Señor, como lo muestra el Santo Evangelio el día de hoy, pero más adelante vamos a profundizar en el Evangelio. Digamos algunas cosas importantes de cara al santo que estamos celebrando el día de hoy. Primero, sin duda alguna, es un santo de un amor entrañable y profundo por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no habrá santidad, no habrá salvación, no habrá cambio de vida. Hermanos y hermanas, en reiteradas ocasiones hemos escuchado, y no solamente de mi parte, sino de muchos líderes espirituales de nuestra Madre la Iglesia Católica, que los cristianos católicos tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda que nosotros tenemos de cara a Dios, de cara a la Iglesia, de cara a nosotros mismos y de cara a los demás? Esa deuda se llama precisamente que poco sacamos tiempo para dedicarnos a la palabra de Dios. En el aspecto de conocer la palabra de Dios, siempre nos hace falta a nosotros. Y esto, queridos hermanos y hermanas, no lo tomemos como un regaño ni como un reclamo. Tomémoslo como una invitación que Dios nos hace a todos, empezando por nosotros, a quienes Dios nos ha puesto para leer la palabra de Dios y para llevar todos los días en la Santa Eucaristía y fuera de la Santa Eucaristía un mensaje de fortaleza a las demás personas, pero desde la palabra de Dios. Se hace necesario que nosotros tengamos cercanía con la palabra de Dios, y San Jerónimo es uno de los santos que se destaca por la cercanía para con la palabra de Dios. San Jerónimo hace una traducción de las Sagradas Escrituras de las lenguas griega y hebrea a la lengua latina. Pero ¿por qué hace esto San Jerónimo? San Jerónimo lo hace para que la gente de su tiempo tenga mayor facilidad en el contacto, en el encuentro con la palabra de Dios. Por eso nosotros, queridos hermanos y hermanas, sin que la palabra de Dios se desvirtúe, sin que la palabra de Dios pierda su esencia,
tenemos que ser aquellos que facilitamos el encuentro con la palabra de Dios a las personas que tenemos a nuestro lado y que tenemos a nuestro alrededor. Una de las cuestiones que surge hoy en día, no en todas las familias, pero en un porcentaje grande de las familias, es precisamente escuchar: padre, lo que pasa es que mis hijos, o mi hija, o mis hijas, e incluso mi esposo, a veces la esposa, mi familia, poco quiere saber de la palabra de Dios y poco le gusta participar de la Santa Eucaristía. ¿Qué hago? Aparece el interrogante. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logro llevarlo o llevarla a misa? ¿O que mis hijos o que mis nietos quieran ir a la Santa Eucaristía o quieran escuchar la palabra de Dios? E incluso se ha convertido en una dificultad que los niños y los jóvenes quieran recibir la preparación para los sacramentos de la comunión y de la confirmación. Pues, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios no se puede convertir en una obligación ni en una imposición para nadie. Sin embargo, usted que siente agrado por la palabra de Dios, que siente agrado por la Sagrada Eucaristía y que siente agrado por los sacramentos, no puede aflojar. Pero, ¿cuál es la mejor manera de no aflojar? Santa Teresa de Calcuta nos responde a nosotros esa pregunta. En tiempos de Santa Teresa de Calcuta, como en todos los tiempos, la Iglesia ha sido perseguida, juzgada y señalada. Y a Santa Teresa de Calcuta le preguntaron en tiempos de ella, de cara a la situación de la Iglesia: ¿usted qué cambiaría en la Iglesia? Y traigamos esa pregunta también a nuestra vida. Nosotros, ¿qué cambiaríamos en nuestra Iglesia? Porque es santa, porque su fundador es santo, pero también esa Iglesia santa está constituida por seres humanos de carne y hueso, ustedes y yo, que cometemos pecado. Y a la pregunta: ¿usted qué le cambiaría a la Iglesia? Santa Teresa de Calcuta respondió: lo que le cambiaría a la Iglesia sería yo misma. Es precisamente lo que nosotros tenemos que cambiarle a la Iglesia: nuestra propia vida, nuestra propia realidad, nuestra propia forma de acercarnos al mensaje de salvación y a la palabra de Dios. Ante la situación, tal vez, de resistencia de muchas personas a la palabra de Dios, a la Iglesia y a la Santa Eucaristía, hay que revisar cómo es nuestro comportamiento. Porque precisamente nosotros, queridos hermanos y hermanas, que tenemos la gran bendición, porque no hay una bendición más grande que escuchar la palabra de Dios y celebrar la Santa Eucaristía, ¿cómo nos estamos comportando en casa? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida sacerdotal, nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana católica, nuestra vida social? Porque la gran resistencia ni siquiera puede ser por Dios ni por su palabra. La gran resistencia puede ser por el comportamiento que tenemos los que queremos estar cerca de Dios, los que predicamos y los que escuchamos la palabra de Dios. Esto puede desvirtuar el mensaje de salvación y se puede convertir precisamente en un rechazo de aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque miran que queremos cambiar todo. Si yo fuera el párroco, le cambiaría esto a la parroquia. Si yo fuera padre de familia, le cambiaría esto a la familia. Si yo fuera el dueño de este local, le cambiaría esto a este local. Pero no miramos que los primeros que tenemos que cambiar de cara a la palabra de Dios somos nosotros mismos. Dice la biografía de San Jerónimo que gracias a su inteligencia, a su elocuencia y a toda la capacidad que Dios le dio, era un tipo muy enérgico, muy activo, pero también, así como era de inteligente, de creativo y de activo, tenía que luchar contra su fuerte temperamento. Y por eso, cuando se da cuenta que el primero que tiene que cambiar, San Jerónimo, Santa Teresa de Calcuta y muchos santos, lo que hace es retirarse a vivir la oración, el sacrificio y la penitencia desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que cambiar en nuestra vida para que el mensaje de la palabra de Dios sea más claro y llegue a las personas que muchas veces oponen resistencia al mensaje de salvación? Es nuestra propia realidad. Pero nuestra propia realidad también tiene elementos que son muy buenos, en los cuales tenemos que sostenernos.
Y por eso siempre será un motivo de felicitar y de agradecer a ustedes que vienen a la Santa Misa, a ustedes que ven la Santa Eucaristía por las redes sociales, a ustedes que escuchan la Santa Misa por la emisora, porque en este momento podrían estar durmiendo, podrían estar haciendo cualquier otra actividad menos dedicados a las cosas de Dios. Y es un buen indicio que la gente venga a misa, que la gente mire la Santa Eucaristía por las redes sociales, que la gente escuche la Santa Misa, la palabra de Dios por la emisora. Es un buen indicio, es un buen paso, es un buen elemento, pero no es suficiente. Hay que ir más allá, hay que enamorarnos profundamente de la palabra de Dios y hay que hacer de la palabra de Dios precisamente el manual de nuestra vida para todo aquello que necesitamos hacer y que necesitamos realizar. Miren cómo es de grande y de hermoso Dios, y miren cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Hoy terminamos el mes de las Sagradas Escrituras, mañana iniciamos el mes de las misiones. ¿Habrá misión sin la palabra de Dios? La mejor forma, el mejor libro, la mejor guía para hacer misión se llama la palabra de Dios. Cuando ustedes tengan que hacer misión, después de que vayan iluminados por la gracia del Espíritu Santo, nos sintamos enviados por Dios y llevemos la palabra de Dios. Es el libro máximo para hacer misión en el lugar donde nos envíe o donde nos ponga Dios. Se cierra el mes de las Sagradas Escrituras y se abre el mes de las misiones. Para hacer misión tengo que conocer a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? A través de la palabra. Si no conozco la palabra, ¿qué voy a anunciar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo hago precisamente para que Dios a través de mí pueda llegar al corazón de muchas personas? Es desde la palabra de Dios. Y esta fiesta, queridos hermanos y hermanas, nos tiene que motivar a nosotros a buscar siempre la palabra de Dios. Profundicemos un poquito en el Evangelio, que está bien interesante y que también está bonito. Dice la palabra de Dios hoy en Lucas, en el capítulo 9, versículos del 57 al 62, que Jesús iba de camino con sus discípulos y mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús lo primero que hace, queridos hermanos y hermanas, cuando una persona decide seguirlo, es mostrarle cómo es el seguimiento de Cristo. Y el seguimiento de Cristo, de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, no es fácil. Jesús le dice: mira, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quiere decir que el seguimiento del Señor no es fácil, no es un seguimiento acomodado, porque a veces uno quiere seguir al Señor de una manera acomodada y se instala y no quiere renuncia, no quiere sacrificios, no quiere rechazos, no quiere momentos difíciles, no quiere desprendimiento. Y para seguir al Señor tenemos que desprendernos de muchas cosas. El que no se desprende del mundo y de sus apegos no puede seguir verdaderamente al Señor. Pero recordemos que Dios no miente, Dios no maquilla, Dios no oculta. Cristo le muestra a esta persona cómo tiene que ser el seguimiento. Mira, lo único que tengo es la gracia de Dios, y teniendo la gracia de Dios lo tengo todo. ¿Te animas a seguirme? Porque si lo haces por un beneficio material, tal vez lo puedas recibir, pero el beneficio material no es lo principal. Lo principal es el anuncio del reino de Dios, para que las personas, conociendo a Dios, trabajen por conseguir el reino de Dios y por conseguir la salvación. Otro le dice, el Señor le dice a otro: sígueme. Y él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y otro le dice: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. El Señor quiere que el amor sea exclusivo. Y cuando el amor es exclusivo, es verdadero. ¿Por qué cuando el amor es exclusivo es verdadero? Porque el amor de Dios no compite con los otros amores. Quiero repetir esta frase para que la tengamos muy en cuenta. El amor de Dios no compite con los otros amores.
el amor de Dios lo que hace es potencializar los otros amores. Es para potencializarlos. Sin embargo, para que los otros amores sean potencializados desde el amor de Dios, el amor de Dios tiene que ocupar el primer lugar. Hermanos, después de toda esta predicación que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mí y ha permitido que llegue a sus corazones, yo quisiera que para cerrar el mes de las Sagradas Escrituras nos quedáramos con 3 elementos fundamentales. Primero, mayor cercanía con la palabra de Dios. No quiere decir que no lo tengamos, quiere decir que podemos ser más conocedores, más adoradores y mejores predicadores de las Sagradas Escrituras, al ejemplo de San Jerónimo, cambiar en nosotros lo que tenemos que cambiar y sosteniéndonos en lo bueno que Dios nos ha dado y que glorifica al Señor, que nos hace bien a nosotros y que sirve para los demás. Segundo, el seguimiento del Señor no es fácil y por eso Dios no miente y nos muestra cuáles son las realidades de seguirlo a Él. Y tercero, el amor para con Dios tiene que ser exclusivo, porque el amor de Dios no compite, el amor de Dios potencializa los otros amores o las otras maneras de amar que nosotros conocemos, que nosotros vivimos y que nosotros practicamos. Que al cerrar el mes de las Sagradas Escrituras, mañana iniciemos el mes de las misiones con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucho amor y con la firme convicción que cambiándonos nosotros ayudamos a cambiar a los demás con el poder de Dios. Amén.